Muy bien. Vamos a comenzar entonces con esta primera parte de todo lo que vamos a ver en la armonización orofacial, como les mencionaba, con toxina botulínica, ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas. Vamos a ver en este momento. Denme un segundito, por favor, que voy a apagar la cámara porque si no la señal se me va. Entonces, denme un ratito para configurar eso, por favor. Listo. Muy bien. Dentro de todo este mundo que resulta ser la armonización orofacial y que hoy en día se está aplicando para lograr una satisfacción de nuestros pacientes y lograr que nuestros tratamientos, que puedan ser estéticos o no, puedan ir de la mano de otros tratamientos que vayan a lograr un complemento para la mejora de la satisfacción de nuestros pacientes y también para un resultado odontológico o médico que sea apropiado, ¿no? Debemos recordar y tomar en cuenta que armonizar y esta área de la armonización orofacial busca que de manera natural y en base a procedimientos que sean no invasivos o mínimamente invasivos, además de terapéuticos y estéticos, logremos la rehabilitación, reposicionar, redensificar, relajar, retensar, regenerar, restaurar y revoluminizar armónicamente todos los tejidos que vinculan la sonrisa con los demás componentes de la cara. Entonces, a partir de que nosotros aplicamos la armonización orofacial en nuestros tratamientos, dejamos de ver únicamente a la sonrisa. En este caso, nosotros tenemos que ver el resto de componentes que tenemos en la cara y todos los tejidos que están circundantes a los dientes. No olvidemos que para este proceso de una armonización orofacial, se tienen que tomar en cuenta todas las estructuras. En esta imagen vemos que se está buscando un equilibrio del triángulo facial y si nos damos cuenta, todos estos tejidos influyen en cómo vamos a ver y cómo va a mostrar un paciente toda el área bucal, ¿no? Principalmente la sonrisa. Entonces, es por eso que ahora lo vemos como un todo. Con este proceso, ¿no? De la armonización orofacial, acompañamos el proceso de envejecimiento natural, potenciando la fisiología normal de los tejidos, ¿no? Muchas veces estos tratamientos van a actuar como cebadores para contrarrestar la baja actividad de síntesis que ocurre en el organismo con el paso de los años y que va a llevar como consecuencia al rostro envejecido que nosotros comúnmente podemos ver en nuestros pacientes. En este caso, nosotros podemos observar que existen varios signos que nos van a mostrar el proceso de envejecimiento, ¿no? Como la aparición de arrugas, ya sean finas, profundas, dinámicas o estáticas, la aparición de manchas, melasmas u otro tipo de lesiones de piel. Y hacia el área bucal vemos las arrugas peribucales que son muy comunes. Ahora, el tema de la armonización orofacial no solamente la vamos a aplicar por un tema de envejecimiento, claramente podemos hacer tratamientos y aplicaciones en pacientes jóvenes para corregir algunas situaciones que tenemos en el rostro, pero principalmente tenemos este proceso para buscar una armonización orofacial y buscar la revoluminización de nuestros tejidos en pacientes que son adultos y que ya han comenzado con un proceso de envejecimiento. Este proceso también puede empezar a partir de los 30 años, que es cuando se deja de producir un gran porcentaje del colágeno. Actualmente, y ya estamos en el año 2022, donde a partir del año 2018 ha empezado a tomar mucha más fuerza el tema de la armonización orofacial, principalmente en el área odontológica, porque antes se usaba únicamente en la parte médica y es así como ha iniciado, pues actualmente en odontología
tenemos que prestar atención a todos los tejidos que rodean la boca, ¿no? Estos tejidos van a perder con los años la elasticidad, el brillo, vamos a notar la aparición de líneas de expresión, de arrugas, de surcos que puedan ser profundos o superficiales, y también asimetrías que se van produciendo en la zona perioral que va a alterar el equilibrio del rostro y la belleza de las facciones. Entonces, repetimos, ahora nuestros pacientes tenemos que verlos siempre como un todo en la parte facial. Y también el área del cuello, que es muy importante, ¿no? Que en muchos casos dejamos de lado, pero esto sí pone en evidencia el proceso de envejecimiento que pasa con los años. Vamos a dar en este momento un repaso muy general de la anatomía del rostro, viendo los tejidos, que los vamos a recordar, porque en la clase que llevemos los rellenos con ácido hialurónico, vamos a tener que ver las diferentes técnicas de inyección que nosotros tenemos para aplicar el ácido hialurónico, y debemos conocer y tener muy claras las capas de la piel para saber a qué nivel vamos a poner el producto y además cuál es la técnica adecuada para las diferentes zonas. Asimismo, vamos a repasar un poco del funcionamiento de los músculos más importantes del rostro en los que vamos a poder actuar cuando veamos el tema de toxina botulínica. Entonces, no olvidemos que tenemos 5 capas distribuidas concéntricamente en la piel, ¿no? Que va a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, nuestra capa músculo-aponeurótica, el tejido areolar y la fascia profunda. Vamos a actuar nosotros en algunos casos a nivel de la piel, con tratamientos estéticos, como en el área médica usamos la mesoterapia. Actuamos a nivel del tejido celular subcutáneo, donde existe ciertas indicaciones de la aplicación de la toxina botulínica y del ácido hialurónico a este nivel. En la capa músculo-aponeurótica, cuando apliquemos la toxina botulínica, ya que esta se va a aplicar hacia el músculo, y vamos a trabajar principalmente en estas 3 capas, ¿no? Ver cuál es la disposición vascular y nerviosa y recordar esto en el momento de la aplicación nos va a asegurar mejores resultados en los tratamientos. No olvidemos que si nosotros evaluamos esta primera capa, que es la capa de la piel, donde vamos a realizar algunos tratamientos estéticos, también nos sirve para hacer un diagnóstico externo e inicial de nuestros pacientes. Nuestro paciente siempre va a llegar presentando alguna inconformidad que tiene, o vamos a realizar nosotros un tratamiento odontológico y nos tenemos que acostumbrar a hacer una valoración completa del rostro, de cómo se ve la parte externa, para poder saber a qué nivel debemos actuar. Lo principal es que para tener un diagnóstico certero e identificar la zona en la que nosotros tenemos que trabajar al momento de realizar la inspección, debemos ver al paciente en una inspección directa e indirecta, tomando en cuenta el comportamiento natural que tiene nuestro paciente, y evaluamos, por ejemplo, la mímica, ¿no? Que usa al hablar, al sonreír, en reposo, y vamos a ver de esta forma la actividad de determinados músculos, ¿no? Por ejemplo, al arrugar la frente, al apretar los ojos, al fruncir la nariz, y vamos a ver cómo se van formando de esta manera las arrugas, por ejemplo, que en este caso vendrían a ser arrugas dinámicas, ¿no? Entonces, estas observaciones se tienen que realizar a nuestros pacientes tanto de manera frontal como lateral. Y también es importante, ¿no? Que inspeccionemos otras áreas en el marco de un tratamiento estético. Nosotros en la parte médica vamos a ver y evaluar el escote, el dorso de las manos, los brazos, etcétera, pero sí en la parte de la armonización orofacial netamente, es importante también tomar en cuenta el cuello, ¿no? Porque va a ser toda esta región, tanto cervical como facial, que va a lograr una armonía en nuestro rostro. Para trabajar se divide el rostro en tercios,
Y vamos a tener el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. En la parte odontológica, principalmente, los tratamientos que realicemos van a enfocarse hacia el tercio inferior. Sin embargo, en algunos casos sí va a tener relación con el tercio medio del rostro para lograr una armonía en ambas zonas. Ahora también es muy común realizar un tratamiento multidisciplinario. Habemos varios médicos estéticos que trabajamos de la mano con odontólogos formados en armonización orofacial u otras especialidades que buscan esta integralidad de tratamiento en nuestros pacientes. Entonces, en base a las competencias que tenemos cada uno de nosotros, vamos a trabajar en los tercios distintos del rostro. Para una valoración mucho más exquisita, nosotros dividimos de manera vertical al rostro en quintos para también identificar la zona a trabajar. Pero con que dominemos nuestra división en los 3 tercios que tiene este rostro y podamos describir este trabajo en nuestra historia clínica es suficiente. Repasamos y hemos nombrado al tejido celular subcutáneo porque este va a ser un nivel de estructura de la piel en el que vamos a realizar también tratamientos estéticos para lograr una armonización orofacial. Debemos recordar que a este nivel es donde tenemos el paso de nervios, de capilares, y tenemos que tener cuidado con esto. Sin embargo, en la parte facial vamos a observar que hay zonas, algunas peligrosas y de riesgo para tomar en cuenta en nuestros tratamientos, pero la mayoría que vamos a abordar en el tercio inferior no tienen tantos riesgos, ¿no? Y el sistema músculo-aponeurótico, que resulta ser muy importante en la corrección de ciertos problemas que se presentan a nivel odontológico y principalmente para la aplicación de la toxina botulínica, que va a ser a nivel muscular, ¿no? Entonces, sabemos que en el rostro tenemos varios músculos, muchos de ellos que tienen segmentos pequeños, y que debemos recordar y conocer la ubicación, las inserciones de estos para poder aplicar el tratamiento de manera correcta y evitar los efectos no deseados, ¿no? Que muchas veces se presentan principalmente al trabajar en esta parte, en el área muscular. Si nosotros realizamos la aplicación de un elemento que, por ejemplo, podría ser la toxina botulínica en un músculo que no es el que deseamos trabajar, vamos a lograr un efecto adverso, y esto, si bien se puede corregir, y vamos a aprender también la manera de corregir estos pequeños problemas que se puedan presentar, principalmente cuando estamos iniciando la práctica, pues es importante tratar de evitarlos para que nuestro paciente siempre se encuentre satisfecho. Vamos a ver que, como les mencionaba, no va a ser necesariamente nuestra actuación en la parte estética y para la armonización orofacial cuando hay el envejecimiento facial, pero debemos recordar que si bien vamos a tener que cambiar o mejorar alguna zona del rostro o el cuello, generalmente es porque esta zona ha sufrido un cambio debido a diversos factores que han ido sucediendo, principalmente al paso de los años por varios factores que lo afectan, ¿no? Sabemos bien que existe, por ejemplo, la radiación ultravioleta, que pueden ser de rayos ultravioleta tipo A o B, que nos afectan a la piel, que provocan el fotoenvejecimiento. Además, este va a ir de la mano de las manchas que aparecen, y pues este va a ser uno de los factores que de modo más notorio influirá negativamente en el envejecimiento de la cara. Obviamente porque esta es la parte de la anatomía más expuesta al sol, ¿no? De todos nuestros pacientes. Tenemos todos estos factores: la contaminación, el estrés, también la alimentación deficiente, y que acá no está en el dibujo, pero otro de los factores muy importantes es el tabaco, ¿no? Que van a
provocar cambios a nivel bioquímico, que como podemos ver, lo que va a ocasionar es un exceso de radicales libres, ¿no? De modo visible, lo que vamos a tener con esto es que va a haber la aparición de manchas prematuras o queratosis actínicas, entre otras posibles neoplasias que pueden aparecer, y también esta influencia que tiene el aumento de los radicales libres, principalmente por el tabaco, va a provocar, además de este aumento, una reducción del riesgo sanguíneo en nuestra piel. Es así que esto va a afectar a la juventud de la misma, ¿no? Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que con el paso de los años, la grasa subcutánea va a sufrir una atrofia, ¿no? Y también existe una distrofia y el rostro pierde la textura, disminuyendo los volúmenes, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Es así que la geometría plana ya va a invadir la armonía de las formas juveniles. Entonces, estos procesos van a llevar a que nosotros tengamos que actuar en diferentes niveles para mejorar y devolver esta armonía a nuestro rostro. Podemos ver a nuestros pacientes y vamos a identificar que lo más común que vamos a tener nosotros como signos de envejecimiento facial y que vamos a poder evidenciarlos fácilmente son las mejillas hundidas y caídas, ¿no? Se va perdiendo ese tono muscular y también la atrofia de la grasa subcutánea que va a provocar esta caída, ¿no? de las mejillas, marcando los surcos nasogenianos. Los músculos de la cara, por la contracción reiterada que vamos a ir teniendo a lo largo de los años, también esta contracción va a favorecer a la aparición de las llamadas arrugas hiperdinámicas. Principalmente, estas se van a encontrar en la parte frontal, las arruguitas perioculares, que denominamos las clásicas patas de gallo, y otras que pueden aparecer de acuerdo a la gesticulación que cada paciente realice, ¿no? Estas arrugas que aparecen por la contracción muscular en una piel joven se recuperan, ¿no? Sin dejar ninguna huella al relajarse los músculos. Pero cuando avanza la edad y junto a los otros factores implicados que hemos mencionado, como la contaminación, el estrés, el tabaco, etcétera, pues estas arrugas se van a ir haciendo más notorias y en muchos casos pasan de ser arrugas dinámicas a convertirse en arrugas estáticas, las que vamos a verlas en reposo y sin la necesidad de que el paciente realice ninguna gesticulación o movimiento. Para tener un pantallazo bastante grande, pero sí tomar en cuenta dentro de nuestra evaluación que vamos a realizar al paciente, principalmente para identificar en la historia clínica, es muy importante que tomemos en cuenta algunas clasificaciones que tenemos de envejecimiento, porque si bien vamos a usar algunos tratamientos para acompañar el tratamiento odontológico que realicemos, no olvidemos que estamos actuando en partes del rostro, ya sea muscular, en tejido subcutáneo, etcétera, que tiene que tener un justificativo para nosotros realizar este cambio. Es importante tomar en cuenta estas cosas, que a veces las dejamos pasar porque somos muy visuales y simplemente aplicamos el tratamiento corrigiendo lo que nosotros estamos viendo sin respaldarnos con con otro tipo de cosas, ¿no? Como la clasificación, como la evaluación del envejecimiento de la piel, como la pérdida del tono muscular o las atrofias que se pueden producir en la grasa que tenemos en el rostro. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque esto tenemos que dejarlo escrito en la historia clínica, ya que estos tratamientos estéticos que nosotros vayamos a hacer son de alta expectativa de los pacientes. Es muy importante tomar en cuenta que los pacientes que se presentan en busca de un tratamiento estético
son pacientes, en la mayoría de los casos, altamente demandantes, por el hecho de que ellos han encontrado alguna situación que no es del agrado y quieren mejorarlo, cambiarlo. Ahora, en el área odontológica, ustedes mismos conocen que dentro de los últimos estudios que se tienen, los pacientes acuden más por cambios estéticos, mejorar la sonrisa, ¿no? Evitar la sonrisa gingival, etcétera, y verse mejor que por realizar un tratamiento preventivo. En este caso estamos hablando del área estética, que dentro de la medicina va a ser un área de alta demanda de los pacientes. Entonces, siempre es muy importante para todos nosotros como profesionales ser muy objetivos, realizar una buena evaluación, una adecuada planificación del tratamiento, una clasificación acorde y respaldar siempre lo que estamos viendo con todo el aprendizaje que nosotros tenemos, ¿no? Es por eso que vemos de manera muy general esta clasificación que es muy usada para ver los tipos de envejecimiento y poder orientar hacia a nuestro paciente a los mejores tratamientos, y es la clasificación de Glogau de envejecimiento, que divide en 4 tipos de envejecimiento de acuerdo a la evaluación que nosotros realizamos. En el tipo 1, que generalmente se encuentran los pacientes entre los 20 a 30 años, los clasificamos en este tipo, pues en ese caso tenemos pacientes sin arrugas, sin pigmentación o la pigmentación es muy leve, no hay otro tipo de modificaciones en la epidermis, y generalmente es gente que no necesita maquillarse, ¿no? No necesita cubrir imperfecciones del rostro. En el tipo 2 tenemos a los pacientes entre 30 a 40 años que tienen arrugas tempranas, la mayoría son arrugas dinámicas, no observamos arrugas estáticas, podemos observar ya ligeras alteraciones en la coloración de la piel, que pueden ser despigmentaciones en ciertas zonas, pigmentación moderada o queratosis actínicas o léntigos. En el tipo 3 vamos a tener a nuestros pacientes de 40 a 60 años, quienes ya presentan arrugas persistentes o arrugas estáticas, ya presentan marcadas alteraciones en la pigmentación, ¿no? Discromías, queratosis, telangiectasias, son las más comunes. Y el tipo 4, donde tenemos a pacientes de más de 60 años, donde encontramos arrugas persistentes en áreas con actividad mímica y también en áreas libres de actividad mímica, ¿no? Entonces encontramos arrugas estáticas en muchos lugares del rostro. Ya se puede ver un viraje de la despigmentación a formas benignas y malignas. Se puede realizar la comprobación de queratosis actínica también con viraje a formas de crecimiento invasivas y pueden llegar, como menciona, a cánceres de piel, ¿no? Entonces, con esta clasificación, nosotros más o menos vamos viendo si además la edad que tiene nuestro paciente va acorde a este proceso de envejecimiento que vamos a decir, entre comillas, normalmente debería seguir un paciente, porque vamos a encontrar también que tenemos una paciente o un paciente de 30 a 35 años que debería presentar, como vemos en el tipo 2, arrugas dinámicas y pigmentaciones muy leves, pero de pronto vamos a observar que este paciente de 35 años tiene arrugas estáticas, dinámicas, pérdida muy importante de la estructura y de los pilares faciales y ya manchas en abundancia, etcétera. Entonces, esto nos ayuda a identificar que este paciente debería encontrarse dentro de un tipo, de una clasificación, pero tiene un proceso de envejecimiento mucho más acelerado. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la expectativa que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente de tratamiento también es distinta, ¿no? A un paciente que tiene un proceso de envejecimiento acelerado, la duración de un producto va a ser menor que un paciente que tiene el proceso de envejecimiento lento. Entonces, ahí ya tenemos un aspecto importante para orientar a nuestro paciente. Además, identificamos
la falta de cuidados que ha tenido un paciente, porque hay pacientes que empiezan a tomar colágeno, a cuidar, ¿no?, ciertos aspectos de la piel, del rostro, de los labios, de la sonrisa, y hay otros que no, que definitivamente quizás nunca han usado ni protector solar en el rostro, tienen una limpieza dental deficiente, etcétera, y vamos a encontrar problemas en una edad mucho más temprana. Vamos a ver ahora, de manera muy rapidita, las funciones de los principales músculos del rostro para que nosotros posteriormente abarquemos la aplicación de las terapias para lograr una armonización orofacial. Uno de los músculos en el que trabajamos bastante para lograr esta armonía es el músculo occipitofrontal, el cual va a iniciar hacia la zona de las cejas y la glabela, y va a tener la función de elevar las cejas y arrugar la frente, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de la derecha, nosotros cuando evaluamos al paciente y realizamos la aplicación de toxina botulínica en esta zona, nosotros le decimos eleve las cejas, realizan este movimiento que es atribuido al músculo frontal, y vamos a ver estas arrugas horizontales, en este caso dinámicas, porque le estamos pidiendo que eleve las cejas, que se forman en la frente, ¿no? Entonces, la función de este va a ser elevar las cejas, arrugar la frente. Otro músculo importante, que es frente al cual también se actúa con la toxina botulínica, es el músculo piramidal o prócer, que va a tener el origen a nivel de la raíz de la nariz, y va a tener su inserción a nivel de la piel por encima de la nariz, ¿no? Como podemos ver acá. Y la función que va a tener es tirar de la piel de la frente, ¿no? Va a ser este efecto. Y cuando nosotros le decimos al paciente que haga el gesto como cuando siente un olor feo, entonces podemos ver que en algunos pacientes se arruga esa zona, ¿no?, de la inserción del músculo piramidal o prócer. Si presentamos estas arrugas, con el paso del tiempo, en este momento son dinámicas, con el paso del tiempo se van a hacer estáticas, pues debemos aplicar también a este nivel la toxina botulínica para evitar esta tracción del músculo. Tenemos también al músculo superciliar o músculo corrugador, muy importante para el tratamiento de la armonización orofacial, principalmente en la aplicación de la toxina botulínica también. Este músculo se encuentra en el arco superciliar, se inserta en la piel de la ceja y el hueso frontal, ¿no? La función va a ser elevar la piel de la ceja hacia afuera. Entonces, tracciona desde este nivel hacia la parte externa y va a provocar la depresión de la piel de la frente y cejas, ¿no? Le decimos al paciente que se enoje, que mire enojado, y vamos a ver que se marca por la fuerza que tiene este músculo, la potencia que va a ejercer, se marcan estas arrugas que son muy clásicas también en la mirada de las personas que están mucho tiempo en el volante, ¿no? Principalmente de los choferes, porque gesticulan mucho en esta zona por forzar un poco la visión y son las arrugas que principalmente se marcan. Entonces, a este nivel también se puede trabajar en la aplicación de toxina botulínica para relajar esta musculatura y evitar que estas arrugas se vuelvan arrugas estáticas. Otro músculo sobre el que se actúa en este tercio superior del rostro para una armonización orofacial es el músculo orbicular de los párpados, que se encuentran alrededor de los párpados y van a tener la función de cerrar los párpados y comprimir el saco lagrimal, ¿no? En este caso, nosotros aplicamos la toxina botulínica a este nivel, no necesariamente aplicación muscular, porque como sabemos es un músculo muy delgadito, pero actuamos a este nivel para la aplicación y la mejora de las patitas de gallo, ¿no?, que se forman en la parte externa, y les vamos a explicar luego los puntos de aplicación para mejorar estos. El músculo cigomático mayor
que va a tener su origen en el hueso cigomático, va a estar lateral al cigomático menor y tiene una inserción a nivel de la comisura labial y del labio superior, ¿no? Este va a traccionar superolateralmente el ángulo de la boca al sonreír, ¿no? Hace esta tracción hacia ese nivel. Y el cigomático menor, que es un músculo bastante pequeño, que va a tener como función elevar al labio superior en casos de alegría y deprimir el surco nasolabial en casos de tristeza, ¿no? El músculo elevador del labio superior, que va a resultar importante, que va a tener su origen en el borde orbitario inferior y en los huesos nasales, y se va a ir hacia las fibras de la parte superior del músculo orbicular de la boca, ¿no? La función va a ser levantar hacia arriba el labio superior. Y en estos casos nos va a ser muy útil conocer la ubicación de este músculo para poder tratar la sonrisa gingival con la toxina botulínica. Además que existen algunos estudios, no algunos, ya son varios estudios que se han realizado de la aplicación de la toxina botulínica en el músculo elevador del labio superior para mejorar la corrección y mantener la corrección y posicionamiento de los dientes posterior a un tratamiento de ortodoncia. Estas aplicaciones que han sido últimamente descubiertas y sacadas hacia la parte científica, las vamos a ir repasando también en nuestra siguiente sesión. El músculo depresor del labio inferior, que va a estar desde la línea oblicua de la mandíbula, se va a dirigir hasta el labio inferior, ¿no? Y este va a deprimir el labio inferior. También podemos tratarlo para lograr una armonización del rostro, ya que este va a provocar lo que decimos, ¿no? Estos labios de tristeza, estos ángulos de la boca son los que se deprimen cuando hay una tracción demasiado importante del músculo depresor del labio inferior, y podemos corregir esto con pequeños toques de toxina botulínica para devolver esta línea media del ángulo de la boca. Eso nos ayuda mucho también en los tratamientos estéticos de todo lo que está relacionado con la sonrisa y la boca, ¿no? El músculo depresor del ángulo de la boca, que va a estar hacia la parte anterolateral de la mandíbula y se va a ir hacia el ángulo de la boca, ¿no? En este caso, baja las comisuras labiales y va a expresar tristeza y disgusto, como habíamos visto con el músculo anterior. Entonces, actuamos a ese nivel y en esta depresión de comisuras labiales, en algunos casos también reforzamos estos ángulos y realizamos unos pilares con ácido hialurónico para devolver hacia la línea media el ángulo de los labios. Y el músculo risorio también es importante, que va a estar desde la piel en la región parotidia hasta la piel y mucosa de la comisura labial, ¿no? Va a traccionar lateralmente la comisura labial al reír, hace esta tracción hacia los lados que genera este tipo de sonrisa. Entonces, la evaluación de estos músculos, además de este último que vamos a ver, tenemos un par más, vamos a hacer, va a tener relevancia al momento en que nosotros evaluemos al paciente y veamos qué músculo es el que tiene mayor potencia y está ocasionando un tipo de sonrisa, de mirada, de arruga, que podemos cambiarla compensando esta alta tracción que está realizando o esta potencia demasiado alta que tiene nuestro músculo para tratarlo con toxina botulínica y poder lograr un efecto mucho más natural, mucho más armónico con el rostro. El músculo borla del mentón es otro de los que tratamos bastante, ¿no? Porque al estar situado a este nivel, el nivel del mentón o la barba, vamos a ver que va a tener una acción de elevar el mentón y el labio inferior, por lo que hace este efecto, ¿no? Del rostro enojado.
Muchas personas, principalmente en varones, tienen muy desarrollado este músculo, borla del mentón, y genera esta línea que podemos observar acá en la parte superior de la inserción del músculo, que es una arruga muy profunda que se forma en los varones, una arruga estática profunda que debemos tratar de dos formas. Estamos viendo que este es un músculo que está con una actividad demasiado elevada, por lo que hay que relajarlo con la toxina botulínica, y también tratar el surco o arruga que se forma por este exceso de tracción y rellenar este surco con ácido hialurónico. El músculo orbicular de la boca, que va a ir desde la comisura labial, desde una comisura labial hacia la otra comisura labial, rodeando, ¿no?, toda esta hendidura labial por arriba y por abajo. Y la función que va a tener es proyectar los labios, llevar los labios hacia adelante, ¿no? Es denominado también realizar como un esfínter de la boca. Se presentan muchas arruguitas peribucales que van en líneas verticales que se presentan a nivel de este músculo, y estos en algunos casos también se debe tratar para dar una apariencia más juvenil a nuestro paciente. Y el músculo massetero, que va a tener el origen en el borde inferior y la cara medial del arco cigomático, y se dirige hacia la cara lateral de la rama de la mandíbula, ¿no?, y hacia la apófisis coronoides. La ubicación de este músculo es muy importante, además de conocer que la parte muscular importante se encuentra hacia la parte inferior de la inserción del músculo. Esto hay que recordar siempre, porque nosotros vamos a realizar el tratamiento, ¿no?, de algunos problemas psicológicos principalmente, que llevan a tener una alteración en la actividad de este músculo, para tratarlo con toxina botulínica, ¿no? Entonces hay que recordar que la parte muscular importante se encuentra hacia abajo, hacia la parte inferior, para aplicar a este nivel nuestra toxina, porque si ponemos en la parte superior, donde vamos a tener las fibras de inserción de la fascia, pues no vamos a tener una acción y la toxina podría migrar hacia otro músculo vecino y ocasionar un problema contrario al que estamos buscando, ¿no? La función de este músculo es elevar y protruir la mandíbula, ¿no? Cierra los maxilares, y es por eso que en muchos casos vamos a tener el problema por la alta actividad de este músculo. Bien, dentro de todo esto que hemos visto, que es un recordatorio de las cosas que ya conocemos anatómicas principalmente, es importante mencionar que la historia clínica y el consentimiento informado en los procedimientos estéticos son bastante importantes, ¿no? Lógicamente ustedes, dentro de todos los tratamientos que realizan en la odontología, realizan la historia clínica al evaluar a sus pacientes, y cuando abarquemos el tratamiento integral poniendo en práctica esto de la armonización orofacial, pues debemos hacer hincapié en estas correcciones que nosotros vamos a realizar en el rostro. Ya les mencionaba anteriormente, ¿no? Los pacientes que buscan mejorar la estética siempre van a tener altas expectativas. Entonces debemos ser muy minuciosos en realizar una evaluación objetiva de nuestro paciente, hacer una entrevista informativa bastante extensa, una buena planificación de nuestro tratamiento, un adecuado consentimiento informado, donde vamos a indicarle al paciente todo lo que podemos esperar, las perspectivas que existen, efectos secundarios, etcétera. Y esto es importante tenerlo registrado para que así podamos estar preparados para algún problema que se pueda presentar, no por una falla en el tratamiento, sino quizás por un resultado no expectante en el paciente, ¿no? La experiencia nos dice que en general los hombres que se someten a intervenciones estéticas son más inestables emocionalmente que las mujeres. Además que un porcentaje elevado de ellos
está manifiestamente insatisfecho, ¿no? Y lo expresa además de manera más agresiva. Esta tendencia disminuye, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ya que socialmente se ha vuelto más aceptable que los hombres se sometan a procedimientos de correcciones estéticas, que esto no pasaba, ¿no? Hace varios años, eh, teníamos la idea de que solamente los tratamientos estéticos iban a ir hacia las mujeres y ahora es al contrario. No sé si a ustedes les pasa la experiencia, pero dentro de la medicina estética y el trabajo que tenemos con odontólogos que realizan también la parte estética o se apoyan en nuestro conocimiento médico estético para la armonización orofacial, pues tenemos una mayor cantidad de pacientes varones ahora, ¿no? Y es importante tomar en cuenta esas cosas para dar una orientación adecuada. Entonces, vamos a ver que la historia clínica es muy importante porque es una herramienta de trabajo, pero no nos olvidemos que esto dentro de la parte de salud es un documento médico legal y no por el hecho de que estemos realizando solo tratamientos estéticos, que no van a ser curativos en muchos casos, sino más bien que van a mejorar alguna estructura y van a apoyar, sí, a un procedimiento curativo en el área odontológica, continúa siendo un documento médico legal que tiene que formar parte de nuestros consultorios, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a tenerlo y a tenerlo detallado. Esto porque no conocemos en qué momento pueda presentarse un problema con alguna aplicación realizada, algún tratamiento, y pues debemos tener constancia de lo que nosotros hemos recabado dentro de la entrevista a nuestro paciente. Va a ser una herramienta fundamental en la armonización orofacial porque vamos a poder establecer el diagnóstico clínico y en función a este diagnóstico seleccionar el tratamiento más adecuado según las características, deseos, necesidades y posibilidades de cada paciente. Entonces, démonos cuenta, ¿no? Que este tipo de tratamientos estéticos van hacia lo que el paciente busca, lo que él desea, a la posibilidad, ya sea económica, de tiempo, etcétera, que tiene. Y obviamente también a las necesidades. Nosotros vamos a guiar al momento de realizar un tratamiento estético de la sonrisa, por ejemplo, unas carillas dentales, pues vamos a ver que existe una sonrisa gingival, que existe unos surcos nasogenianos marcados y vamos a orientar a nuestro paciente en base a la necesidad que tiene, ¿no? Y le diremos, bueno, esta sonrisa podría quedar mejor si nosotros ponemos toxina para el tema de la sonrisa gingival. Si tenemos bruxismo y sabemos que nuestro massetero está trabajando a 1000, pues vamos a orientar para que este paciente que se ha realizado unas carillas no las quiebre, porque va a tener bruxismo por las noches y le orientaremos a que es necesario realizar la aplicación de toxina botulínica. Pero en otros casos es simplemente el hecho de desear algo. Y en la parte estética, el paciente va a buscar verse mejor, ¿no? Quiero que mi nariz esté más elevada, quiero que estas arrugas no se me vean, ya que me he tratado la sonrisa y mi sonrisa se ve hermosa con mis carillas o después de mis brackets, pues ahora no quiero tener arrugas, no quiero tener patas de gallo. Y estos deseos muchas veces se ven alterados por lo que uno quiere llegar a tener. Hay pacientes que van a acudir a la consulta de ustedes buscando algún tratamiento estético y decirles, yo quiero unos dientes como estos, ¿no? Y llevarles una foto y decirles, quiero igualitos. O quiero quedar como esta actriz o como este actor. Y quiero que mi nariz o que mis nasogenianos sean así. Y bueno, nosotros estamos justamente para orientar a nuestros pacientes y saber determinar cuál es la expectativa que tienen ellos y ver si nosotros como profesionales de salud vamos a poder cubrir estas expectativas o no. Siempre les voy a recomendar a todos ustedes como colegas que nunca tratemos de colmar expectativas que no se pueden cumplir y no trabajemos con pacientes que quieren llegar a parecerse a algo o a alguien, porque es muy difícil. Cuando tú no logres el resultado exacto a lo que el paciente te muestra y te dice, quiero ser como esta artista,
no llegas a eso, pues es un problema terrible, ¿no? Es mejor, y nosotros sabemos que cada rostro es totalmente distinto, entonces es bueno orientar al paciente a lo que podemos lograr y a lo que realmente se ve armónico, porque en muchos casos les van a pedir un relleno de labios extravagante, les van a pedir realizar algún relleno demasiado importante en nasogenianos que ya sale de lo estético. Y para eso es importante tener un acercamiento con nuestro paciente antes del tratamiento, tener reuniones informativas, exhaustivas, ¿no? Con esta evaluación de los deseos del paciente, la firma de nuestro consentimiento informado, recopilación de los datos médicos, tomar registro fotográfico de las condiciones iniciales de nuestro paciente, confeccionar la planificación de nuestro tratamiento y siempre consensuar con el paciente, ¿no? Entonces, por esos datos es importante nuestra historia clínica. En esta historia clínica hay datos de importancia que tenemos que no olvidarnos, ¿no? Al momento de recabar los datos iniciales de nuestro paciente. Tomar en cuenta, por ejemplo, la medicación vía oral actual, si es que nuestro paciente está usando alguna medicación. Esto principalmente en el tema de la relación que puedan tener los antiinflamatorios, los AINES, con alguna alteración cuando realizamos plasma rico en plaquetas. Eh, la medicación tópica, si es que está usando algún tipo de medicación tópica actual, porque podría ocasionar algún tipo de inflamación, si esta crema que está usando para algún problema de piel que tiene, podría quizás actuar y provocar inflamación en las áreas de punción, si realizamos toxina botulínica o ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas también. Conocer un poco del tratamiento cosmético actual, si es que vamos a trabajar en zonas que son de piel lábil, como es la parte periorbicular, porque en esta zona podemos dejar hematomas al momento de aplicar los rellenos con ácido hialurónico. Y puede haber algún cosmético que está volviendo un poco más lábil la piel y esto incrementarse, ¿no? Esto principalmente para las personas que trabajan en el tercio superior. Tratamientos previos, es muy importante conocer si es que nuestro paciente se ha realizado la aplicación de toxina botulínica, cuándo ha sido la última aplicación, para que tomemos en cuenta los tiempos para la aplicación de la toxina. Si tiene hilos tensores, implantes, si se ha realizado alguna cirugía estética, porque no vaya a ser que ahora está de moda la aplicación de los hilos tensores para hacer un lifting facial, y ustedes pueden estar buscando rellenar un surco nasogeniano, por ejemplo, o trabajar con toxina botulínica a algún nivel del tercio inferior del rostro, y de pronto la aplicación se les resulta muy dificultosa, la aguja no penetra en el tejido, y es debido a que el paciente había tenido hilos tensores, y pues nuestra aguja está chocando con el hilo y es muy difícil la aplicación. Entonces, estos hechos es importante conocerlos, que el paciente sea muy sincero con nosotros y sepamos lo que tiene para así ver si nosotros podemos ayudar todavía a mejorar lo que ya tiene o realmente no. Incluso en las cirugías que se realizan para un lifting facial, si un paciente se ha puesto hilos tensores y está todavía en el tiempo de vida de los hilos tensores, o aunque haya pasado por la fibrosis que genera, el médico le cobra la cirugía 2 veces más, porque primero tiene que retirar la fibrosis o retirar los hilos y recién realizar el lifting. Entonces, es lo mismo en un procedimiento mínimamente invasivo, ¿no? Así sea con un relleno, nosotros tenemos que saber si en esa zona no tiene, por ejemplo, los tensores, porque si no va a ser difícil la aplicación, nuestro relleno, nuestro ácido hialurónico va a migrar de la zona donde lo estamos queriendo dejar y no vamos a tener un resultado como el que queremos. Entonces, hay que tomar en cuenta estos factores. También los antecedentes de enfermedades sistémicas, principalmente en el tema de colagenopatías, de la aplicación del ácido hialurónico, y diabetes por el tema de lesiones que se puedan causar, ¿no? Y que sean de difícil cicatrización. Que esto es general, ¿no? No solamente para la parte estética, sino para cualquier área de la salud.
algún antecedente de cirugía estética en cara y cuello, alergias que puedan tener los pacientes, si alguna vez ya se han puesto este tipo de productos, si no han presentado ninguna reacción alérgica, y también conocer los hábitos para saber cuál sería la expectativa, el proceso de envejecimiento, cuán acelerado podría estar, principalmente en relación al tabaco, como habíamos dicho, y también cómo es la fotoexposición. Si vamos a hacer un tratamiento de armonización orofacial, un tratamiento estético, yo siempre les digo a todos los colegas de todas las áreas, ¿no? que ocupan este campo, y en realidad ahora los que somos los médicos y los odontólogos, es que no está de más que como odontólogos, ahora que estamos viendo como una parte integral a todo el rostro de nuestro paciente, les recomendemos el uso de protección solar, por favor, porque hay gente que llega a los 40 años a consulta y nunca en la vida ha usado protector solar, y pues tenemos alteraciones y un envejecimiento prematuro. Entonces, esto al primer contacto con el paciente, sea cual sea el área que nosotros estemos tratando, es importante recomendar. Así nuestro paciente también se siente como un todo, ¿no? Y que no lo vemos solamente por lo que está acudiendo a nuestra consulta odontológica. Es bueno que al realizar una historia clínica del área estética, nosotros podamos tener un bosquejo, podamos tener dibujos, ¿no? De rostros, tener un face chart para nosotros poder en esta zona delimitar, dibujar, rayar, pintar, como ustedes quieran, las áreas que vamos a trabajar, y que esto quede, ¿no? Documentado en el expediente clínico. Es una buena recomendación que tengamos este tipo de imágenes en el expediente y podamos ahí dibujar incluso, ¿no? Para el paciente y decirle, bueno, yo voy a aplicar por esta zona, tu relleno, no sé, el nasogeniano lo voy a rellenar de acá para acá, y explicar de esta manera mucho más didáctica a nuestro paciente lo que vamos a realizar. Y muy importante es que tomemos fotografías, ¿no? De que tengamos un respaldo fotográfico para ver el antes del tratamiento y el después, ¿no? Esto es muy importante para poder mostrar a nuestro paciente el resultado que nosotros tenemos con nuestro tratamiento, y de esta manera quede documentada la evolución que ha tenido en base a lo que nosotros hemos recomendado y aplicado en nuestro paciente. Entonces, acostúmbrense a tomar fotografías frontales y también laterales para tener un respaldo documental. La planificación del tratamiento. Nosotros, después de la evaluación de la actitud al paciente en cuanto a sus expectativas y de la revisión que hacemos, se debe planificar el procedimiento terapéutico que vamos a seguir, ¿no? Y también es importante conversar exhaustivamente con el paciente, principalmente haciendo hincapié en estos puntos que les puse acá en la diapositiva, ¿no? Tenemos que hablar con el paciente si los efectos que quiere deben verse inmediatamente, o si el paciente podrá demostrar tolerancia respecto al tiempo de resultados o de efectos de nuestro tratamiento. Porque en muchos casos el paciente quiere dejar de tener arrugas en la frente para la boda del sábado, ¿no? Y de pronto nosotros tenemos que conocer en cuánto tiempo hace efecto la toxina botulínica para ver si esto va a poder tener el resultado que el paciente espera o no. En muchos casos quieren resultados inmediatos, y en otros casos vamos a tener pacientes que sí van a poder esperar el tiempo del efecto de lo que nosotros apliquemos. Si es dable, podemos dar alternativas, ¿no? Si estamos yendo un camino para indicar un tratamiento, podríamos darle una alternativa con un efecto más rápido, no sé, si es que existiera eso. También tenemos que hablar con el paciente respecto a si este paciente quiere que el efecto permanezca durante un tiempo más bien prolongado, porque no olvidemos que los tratamientos que nosotros vamos a hacer para la armonización orofacial van a ser tratamientos que tienen un tiempo de vida, no son permanentes.
¿no? En cuanto a la toxina botulínica, no lo es, el ácido hialurónico tampoco. El plasma rico en plaquetas, si bien actúa como un estímulo celular directo, ese sí nos ayuda a que nuestra propia célula cambie y empiece a trabajar mejor. Sin embargo, tienen un tiempo de duración que no es permanente. Y esto hay que ser muy claros. Hay pacientes que buscan rellenos permanentes y estos ya no se usan en nuestro medio. No debería usarse. En realidad, aún existen personas que lo aplican, que aplican estos rellenos permanentes, pero que tienen efectos catastróficos con los tejidos adyacentes en tiempos cortos. Entonces, no los usamos. Por lo tanto, los tratamientos que nosotros estamos empezando a aplicar en nuestros consultorios o en nuestras áreas de trabajo van a ser tratamientos que van a tener un tiempo de duración y esto hay que explicarle al paciente para que no tenga una falsa expectativa. También debemos ver la importancia de los costos para el paciente, ¿no? Los tratamientos estéticos pueden tener diversos costos, depende también qué productos usemos y hay que ver estas alternativas para que el paciente se sienta cómodo. También hay que tomar en cuenta qué ideas tiene el paciente sobre la medida de los efectos que se pueden alcanzar a través del tratamiento, ¿no? Y eso es lo que habíamos hablado ya hace un momento, de ver cuál es la expectativa que tiene el paciente con un tratamiento. Y hay que ser muy sinceros y claros, conocer qué es lo que va a producir, cuál es el efecto que vamos a tener con cada uno de los productos a aplicar, para que así demos un panorama bastante cierto de lo que vamos a lograr en el tratamiento, ¿no? Debemos, como profesionales, ser conscientes de que muchos pacientes recaban sus conocimientos sobre los métodos y ante todo sobre las promesas que se hacen al respecto, ¿no? De informaciones más o menos serias que son vertidas en diversos medios. Eso no es nuevo para nosotros. Todos los pacientes entran a Internet y recaban información. Entonces, en muchos casos, tenemos que estar conscientes de eso para orientar de la mejor forma y dar una información verídica. Muchos de los llamados fracasos que ocurren en los tratamientos no ocurrirían si a nuestros pacientes nosotros les señalamos a tiempo cuáles son las perspectivas desde un punto de vista realista, o si les hubiéramos informado también a tiempo sobre procedimientos alternativos de tratamiento. Entonces, seamos muy realistas en la planificación del tratamiento con nuestros pacientes. En el tema de la historia clínica y el consentimiento informado, se los digo como médico auditor, que es demasiado importante, como ustedes saben, no solo en el área estética, sino en todos los procedimientos que realicemos como profesionales en salud, porque hoy en día el tema de las auditorías médicas por denuncias de mala praxis son de todos los días, ¿no? Es lo común que tenemos diariamente ahora. Todo el paciente que queda insatisfecho con un tratamiento, principalmente en este caso de tratamientos estéticos, insatisfecho con un resultado, lleva a una denuncia, un proceso legal, una auditoría, y si no tenemos la información completa y detallada en nuestros archivos del consultorio, pues podemos tener problemas. Cuando hablamos de consentimiento informado, de lo que estamos hablando es de que el paciente tiene derecho a decidir sobre los tratamientos, intervenciones, pruebas o lo que sea que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Él va a tomar la decisión de hacérselo o no, en qué tiempo hacérselo, volver o no, y va a ser la persona que va a firmar el consentimiento. Entonces, el paciente va a tomar la decisión final, no el médico. Nosotros vamos a orientar a lo que sería mejor, a lo que en este caso de estética se vería mejor, o en la parte funcional funcionaría mejor, como lo habíamos mencionado con el tema del bruxismo, por ejemplo, que va a ir de la mano para apoyar y mantener un tratamiento que se está realizando, ¿no? Un tratamiento dental, pero al final el que decide va a ser el paciente, ¿no? Tiene derecho, además, nuestro paciente a que le expliquemos la finalidad y la naturaleza de lo que le vamos a hacer, además de los riesgos
si es que este procedimiento puede generar riesgos y las consecuencias. No olvidemos que todo procedimiento, por muy mínimamente invasivo que sea, tiene riesgos que se puedan presentar. Entonces hay que ser claros respecto a estos puntos y darle al paciente una información adecuada y comprensible. Eso es demasiado importante porque a veces como profesionales de la estética, profesionales de salud, nos olvidamos de que el paciente no es médico, no es odontólogo, no conoce del área de salud y no damos una información comprensible o clara para nuestro paciente. Entonces, seamos más claros con ellos, vamos a tener una mejor aceptación si nosotros les hablamos con palabras muy sencillas y así el paciente va a poder decidir también de manera muy sencilla lo que nosotros vamos a hacer. No olvidemos que estos tratamientos de armonización orofacial, tratamientos estéticos que nosotros veamos desde la parte odontológica, son tratamientos electivos en personas básicamente sanas, ¿no? Entonces, la información exhaustiva resulta imprescindible. Y, lógicamente, cuanto más invasivo vaya a ser el procedimiento, más detallada, más abarcadora tiene que ser la información que nosotros le demos a nuestro paciente, ¿no? Ya hay que tomar en cuenta los deseos y los objetivos que tiene también él. ¿Cuál es la finalidad del consentimiento informado? Es explicar de una forma clara el tratamiento que vamos a realizar con unos resultados reales. Repetimos lo de ser realistas con nuestro paciente, ¿no? En este momento de realizar el consentimiento informado, debemos aclarar cuáles son las contraindicaciones del servicio que estamos dando y cuáles serían los posibles efectos secundarios. También, y muy importante para los tratamientos con toxina botulínica, con ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas, y otros que nosotros realizamos en la parte médica, como los peelings químicos, por ejemplo, es muy importante especificar la necesidad de que nuestro paciente cumpla con todas las indicaciones. De otra manera, no nos podremos hacer cargo de los resultados. Y esto hay que dejarlo escrito en el consentimiento informado, ¿no? Poner una nota donde digamos las indicaciones de cuidados que debe seguir ante este procedimiento son, y detallamos ahí, ¿no? Con el ácido hialurónico, la toxina, lo que vayamos a aplicar. ¿Cuáles son las indicaciones? No tocar el área de aplicación, no exponerse a temperaturas más altas de tantos grados, evitar el sauna, piscina por estos días. Todas esas indicaciones que le estamos dando tienen que quedar reflejadas en el consentimiento informado y poner en una nota, ¿no? Ante el incumplimiento de estas indicaciones, el profesional no se hace cargo de los resultados, porque hay pacientes que le pones relleno en los surcos nasogenianos o en labios y le dices, no frote la zona, y lo primero que hacen es masajear todo el día las zonas de aplicación del ácido hialurónico y hacen que migre el producto o que se desvanezca y entre una superficie ligeramente más profunda y el resultado se vea mucho menos notorio. Entonces es bueno recomendar y dejar por escrito las indicaciones que vayamos a darles, ¿no? Como consejo, al momento de realizar la entrevista con nuestro paciente, planear el tratamiento y tener la firma del consentimiento informado, siempre debemos tomar en cuenta que hay pacientes más y otros menos apropiados, ¿no? Para una intervención de corrección estética. Entonces, si los pacientes son problemáticos, a menudo se obtienen resultados problemáticos en cantidad superior al promedio. Eso es una realidad que se los digo por la experiencia en el área estética que tengo, ¿no? Entonces es importante que siempre les recomiendo dedicar, ¿no? Especial atención a las explicaciones pormenorizadas desde un principio y desaconsejar una intervención o postergarla si nosotros nos encontramos con pacientes que, por ejemplo, tengan enfermedades psíquicas o psiquiátricas, que en muchos casos van a tener. Es mejor desaconsejar o postergar un procedimiento si tenemos pacientes con alteraciones objetivables mínimas, pacientes que tienen expectativas demasiado altas, en pacientes que han quedado insatisfechos con una serie de odontólogos en tratamientos anteriores, porque es muy probable
que también queden insatisfechos con el tratamiento que les hagan ustedes, ¿no? Y ese es un hopping médico que se denomina, ¿no? Que el paciente siempre queda insatisfecho con lo que le realizan. Entonces, es mejor evitar estos pacientes o postergar hasta que se sientan mucho más tranquilos. También es bueno hacer esto cuando hay expectativas no realistas o motivos dudosos, ¿no? Eh, Existen casos en que el paciente acude a nuestro consultorio para un tratamiento de armonización orofacial de cualquier tipo, buscando o creyendo que esta va a ser la solución de todos sus problemas, de salvar una relación de pareja y cosas así, porque la estética va muy relacionada con el área psicológica, ¿no? Entonces, nosotros debemos si nos encontramos con un paciente así, es mejor manejarlo con un poco más de calma y no arriesgarnos a realizar un tratamiento en ese momento, porque les aseguro que el resultado no va a ser el esperado por estas personas. Entonces, es mejor evitar problemas y continuar con pacientes con quienes sí podremos trabajar de manera adecuada y tener resultados muy lindos, ¿no? Los datos que debe contener el consentimiento informado pueden ser muchísimos, pero los más importantes que deben tomar en cuenta para tener los consentimientos informados en sus consultorios es tomar en cuenta los datos personales, ¿no? De nuestro paciente, nombre, apellido, dirección, teléfono, los datos profesionales de la persona que se hace cargo del tratamiento o que va a realizar el procedimiento que se ha elegido. También es importante poner cuáles son las consecuencias esperables que pueden aparecer durante el tratamiento y posterior a este. ¿Cuáles son las perspectivas de éxito que se van a tener? ¿No? Decirle al paciente y dejar ahí escrito en el consentimiento informado cuál es la perspectiva que se va a tener, qué se pretende lograr, cuáles podrían ser alternativas de tratamiento, porque siempre que sea posible, tendríamos que darle una alternativa al tratamiento. En algunos casos, ¿no? No en todos. ¿Cuál sería la duración previsible de lo que vamos a aplicar? Y esto es importante. Vamos a conocer, o si algunos ya conocen estos procedimientos, vamos a refrescar un poco los tiempos de duración, ¿no? De los rellenos, de la toxina botulínica, y eso también es bueno ponerlo para evitar problemas con el tema de la duración de un tratamiento. Y la firma, ¿no? Del consentimiento informado, que tiene que estar realizada por el paciente quien se va a someter a este.